Hola, vamos a iniciar nuestra participación en este 55 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Algunos significados de la conceptualización del límite de funciones continuas es el nombre de nuestra plática. Va a estar a cargo de la doctora Eloisa Benítez Mariño y un servidor, José Rigoberto Gabriel Argüelles, ambos de la Universidad Veracruzana. El contenido de la plática, vamos a hablar un poco sobre historia del concepto de límite de función. Después vamos a presentar algunos problemas que los estudiantes tienen al trabajar con la definición formal del límite. Vamos a dar un marco referencial donde está sustentada una sucesión didáctica que se realizó para el concepto de límite. Y finalmente vamos a presentar los resultados de una actividad que se hizo con estudiantes donde se les aplicó la secuencia didáctica. Bueno, historia sobre el concepto de límite de una función. El concepto de límite es muy antiguo, incluso los griegos ya manejaban este concepto, pero podríamos decir que hay un énfasis fuerte ya en el concepto de límite a raíz, por ejemplo, del concepto de derivada o razón de cambio. Por ejemplo, Newton en su obra de los principios matemáticos enuncia lo siguiente: las cantidades y las razones de cantidades que en cualquier tiempo finito tienden continuamente a la igualdad y antes de terminar ese tiempo se aproxima una a la otra más que por ninguna diferencia dada, acaban haciéndose en última instancia iguales. Entonces, Newton lo que trata de hacer es justificar, digamos, el concepto de límite que estaba implícito en el concepto de derivada, pero se puede tomar este enunciado como algo bastante informal, ¿no? Porque se habla como de aproximar cosas cuya diferencia es muy pequeña y que al final las razones se hacen iguales. Bueno, más tarde L'Alembert, en un artículo titulado Límite, escrito para la enciclopedia, él menciona que a una cantidad se le llama límite de una segunda cantidad variable si la segunda puede aproximarse a la primera hasta diferir de ella en menos que cualquier cantidad dada, sin llegar nunca a coincidir con ella. Entonces, hay una precisión un poco más fuerte, ya se habla de una cierta cantidad variable que se aproxima a otra cantidad, pero que nunca llegan a coincidir y que pueden ser tan cercanas como uno quiera. Bueno, después Cauchy, por ejemplo, en su libro sobre un curso de análisis, él sí da la definición del límite y lo que menciona es: cuando los sucesivos valores atribuidos a una variable aproximan indefinidamente a un valor fijo, tanto que al final terminan por diferir de él tanto como uno desea, esta última cantidad es denominada el límite de todas las otras. Entonces, hay un acercamiento ya más formal a lo que se va a entender por límite, pero no hay una nomenclatura, no hay una simbología y no queda muy claro cómo se deben de tomar esas diferencias entre estas cantidades. Bueno, a quien se le considera quien aporta la definición del límite es Ballestras, y uno de sus alumnos, Hein, en su obra de elementos, él escribe lo siguiente. Dice, una función en un punto x0 tiene un límite si dado cualquier epsilon existe un eta 0 tal que para cualquier eta entre 0 y eta 0 la diferencia de la función x0 más menos eta menos L es menor en valor absoluto que epsilon. Entonces se dice que L es el límite de f de x para x igual a 0.
A esto se le considera la definición formal del límite y de alguna manera la función se tiene que aproximar a L o tiene que estar a una distancia de L muy pequeña, siempre y cuando al X0 le estemos sumando y restando a la vez un cierto eta. Y bueno, en los libros actuales donde de cálculo, la definición formal que aparece es la siguiente. Decimos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es L, si para cualquier epsilon mayor que 0 va a existir un delta 0, tal que si x satisface esta desigualdad, el valor absoluto de x menos x0 es mayor que 0 y menor que delta, esto me dice que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Esto es entonces cuando podemos decir que un límite existe y que ese límite es L. Entonces, precisamente lo que nosotros tratamos de hacer es ver este concepto en los estudiantes de una facultad de matemáticas, estudiantes que ya llevaron varios cursos de matemáticas, sobre todo de cálculo, y vamos a ver qué dificultades pudieran ellos presentar y qué alternativa tenemos. Como marco referencial, tomamos ciertas ideas educativas. Por ejemplo, para este autor se considera la acción situada. ¿Qué quiere decir? Básicamente que la mente se apoya directamente del mundo exterior. Esta escuela de pensamiento viene de la ciencia cognitiva y se fundamenta en la teoría vygotsiana, que considera que parte de ese apoyo es mediado por representaciones simbólicas, internas y sociales. Este autor menciona que el pensamiento superior se obtiene mediante la interiorización de cualquier sistema simbólico y considera que el habla es una herramienta para el pensamiento superior. Aquí se distingue que el habla es un lenguaje para el pensamiento, no un lenguaje del pensamiento. Vemos que desde la perspectiva vygotsiana se da énfasis a la parte social, a la interiorización, las herramientas, el pensamiento superior o funciones psicológicas superiores, como lo mencionaba Vygotsky. Se distingue el habla del lenguaje, pero también se le da énfasis a la obra conocida por Vygotsky como Pensamiento y Lenguaje. Un trabajo de otros autores como Toll y Wiener han influido notablemente en el estudio de la imagen del concepto o idea de los conceptos matemáticos. Ellos han reportado varias investigaciones que muestran que las imágenes conceptuales individuales que tienen los estudiantes difieren de la teoría formal y contienen factores que causan esos conflictos cognitivos. Su trabajo, el de 1981, se hace énfasis al concepto de límite y continuidad. Entonces, en matemáticas los estudiantes necesitan estar en contacto con todas las representaciones simbólicas que se requieren y se deben diseñar actividades acordes que acerquen a los estudiantes con el objeto de estudio. Por eso es que en una actividad podemos analizar los objetivos, las razones, los significados asociados que dan los estudiantes a los conceptos matemáticos. Existen otros investigadores y han publicado dando énfasis al uso de la tecnología que permite explorar, conjeturar y probar conjeturas, algo muy usado en la educación matemática. Este software, estas tecnologías permiten validar sentencias y expresar ideas matemáticas de una manera formal. Se menciona que el interés de la investigación y también el de la enseñanza, pues ha empezado a enfatizar la construcción de sentido desde inicios de siglo y mucho más al tiempo actual. Entonces, esto pone, digamos, a un lado a la manipulación simbólica, viendo que la cuestión educativa va más allá de que eso. Pero sin embargo, la tecnología, la computación, por sí solas no pueden hacer lo que el maestro necesita o lo que el estudiante requiere para darle sentido.
Es ahí donde el papel del maestro y el papel de las actividades permiten que de manera adecuada los estudiantes puedan llegar a conjeturar, argumentar, razonar, probar, justificar pasos. De esa manera, los estudiantes pueden utilizar la tecnología para conformar figuras desde simples hasta complejas y combinar, digamos, diferentes objetos geométricos o objetos matemáticos que son fundamentales dentro del área. De esa manera, trabajar con cuestiones más complejas. Sin embargo, ¿por qué nos interesa diseñar una secuencia didáctica para los estudiantes? Porque de la observación en el aula hemos encontrado que los estudiantes presentan algunas dificultades para trabajar con la definición del límite de una función. En este caso, vemos aquí la actividad que realiza el estudiante acorde al trabajo con la definición formal del concepto de límite, y se observa que solamente transcribe algunos elementos de la definición y que no logra hacerlo de manera completa. Por otro lado, se observa que el estudiante no logra encontrar la relación entre el épsilon y delta. No hace, digamos, una interpretación correcta de la definición con el problema que se le presenta. Y más aún, se observa que el estudiante solamente sustituye un valor en el límite. Con esto podemos pensar que recuerda sus conocimientos previos, pero estos conocimientos previos, como lo ha mencionado Brousseau, resultan ser un obstáculo epistemológico para el trabajo con la definición formal del concepto de límite de una función. Otros estudiantes, por ejemplo, registran datos relevantes para la definición, pero nuevamente no encuentran una manera correcta de expresar el valor de delta en términos de épsilon. Y aunque muestran esa relación, pues no es totalmente acorde con lo que se pide para la definición. O sea, no logran establecer completamente esa relación que se requiere para usar la definición formal del límite. Otros estudiantes se observa también que en su trabajo no se logra completamente la comprensión de la definición, no interpretan adecuadamente los elementos y no logran nuevamente relacionarlos. Identifican cosas, trabajan ciertos elementos, pero esa relación entre el épsilon y delta aún no es dada de forma explícita. Por lo anterior, se puede considerar que esta actividad aún es inconclusa. El estudiante identifica en este ejemplo de manera correcta los elementos de la definición. El problema nuevamente es que la demostración o el uso de la definición no está completamente concluida al no encontrar la relación épsilon y delta. Se observa en el trabajo de otros estudiantes nuevamente que cuando se les pide explicar con detalle el significado de la definición del límite de una función, nuevamente su explicación va en términos de sustituir un valor de X para encontrar un valor. Nuevamente hace alusión a un conocimiento previo que interfiere para darle completamente significado a la definición formal, y que vemos también que los elementos de la definición formal no aparecen. Como decíamos, la representación verbal solamente se refiere, en este caso, digamos, a una línea recta, y vemos que los elementos de la definición formal no están presentes en esta explicación. Vemos, por ejemplo, el trabajo de otros estudiantes al interpretar la definición del límite de una función y tratar de dar a detalle significados. Encontramos que aunque logran situar, digamos, al X0 y al límite de manera adecuada, pues tenemos que aún con eso la definición formal no aparece.
esta representación gráfica que vemos omite esa definición formal y omite otros elementos importantes dentro de la definición. Pareciera que está escrita, digamos, de manera legible esta explicación para dar la interpretación de la definición del límite de una función. Sin embargo, si nosotros nos vamos a observar a profundidad lo que hace este estudiante, vemos que su explicación divaga mucho y la redacción es imprecisa al mencionar que toma un X de la función y no del dominio. Entonces, vemos también, por ejemplo, cómo en esta representación que hace en la recta numérica o en el eje de las X, logra situar un valor de X, logra ver que existe un delta y logra ver que hay un X menos delta, pero sin embargo esta representación del menos delta la podemos también considerar inadecuada y mucho más porque está situada a la derecha del cero. Si ya está situada a la derecha del cero, tendríamos que haber situado menos a la izquierda del cero. Por lo tanto, vemos que en la aplicación de la definición formal del límite surgen otras cuestiones que están relacionadas, digamos, al tener que trabajar para poder situar de manera adecuada todos los elementos de la definición. De esa manera vemos que aún la comprensión, digamos, de los elementos de la definición no es completa. Este estudiante, tenemos aquí al estudiante número 5, bueno, se van etiquetando, digamos, para poder diferenciar a los estudiantes solamente, y nos da una explicación intuitiva de la definición formal, pero nuevamente vemos que es imprecisa, aunque habla de algunos valores diminutamente próximos a otro, pues no especifica quién es ese otro valor dentro de la definición formal. Entonces, aún queda trabajo por hacer cuando nosotros observamos estas respuestas que dan los estudiantes. Por lo anterior, se pensó en diseñar esa secuencia didáctica de la cual, con la cual se ha estado trabajando y de la cual hemos obtenido bastantes observaciones y algunos resultados. Muy bien, vamos a explicar a grandes rasgos en qué consiste la secuencia didáctica. Aquí a los estudiantes se les explica y se les pide que cuando vayan a aplicar la definición de límite formal, pues tienen que tomar en cuenta los datos del problema. Lo que deben de identificar es una función, f de x, deben de identificar el valor del límite, que le vamos a llamar L, y deben identificar que hay un número positivo epsilon mayor que 0. Este va a ser cualquier número. Y entonces, lo que se tiene que hacer es, dado cualquier epsilon, hay que encontrar un delta, pero este delta va a depender del epsilon. Y se tiene que cumplir una cierta desigualdad, pero los estudiantes presentan problemas al tratar de interpretar esta desigualdad. Para ello, utilizando algunas propiedades del orden de los números reales, por ejemplo, el valor absoluto se elimina y lo que está dentro del paréntesis queda entre menos delta y delta. Este paso se puede hacer cuando se trabajan con funciones continuas, que fue nuestro caso, por eso esta primera parte de la desigualdad ya quedaría sin tomarse en cuenta y solamente se ocupa la segunda parte de la desigualdad. Y bueno, y después utilizando este menos x0, sumándoselo a cada miembro de la desigualdad, llegaríamos a esta desigualdad que se interpreta que el x se encuentra entre x0 menos delta y x0 más delta. Es decir, hay un intervalo con centro en x0 y su longitud es 2 delta porque se le resta a ese x0 primero el delta y después se le suma. Y lo mismo pasa, pero en el eje de las y, en el eje de las
ordenadas con esta desigualdad. También, si se trabaja con funciones continuas, entonces 0 mayor que esto se puede omitir y nos quedaría esta desigualdad y después se pasa el L, o se suma L a todos los miembros quedándome esto. Entonces lo que me queda es un intervalo con centro en L y longitud 2 épsilon. Es decir, a L se le suma épsilon y se le resta. Con estas explicaciones previas que se hacen, después con el uso de un software de geometría dinámica, entonces se les construye esta actividad. En este primer ejemplo, queremos encontrar, o más bien corroborar, que el límite cuando x tiende a 6 de la función identidad es 6. Entonces, lo que se hace es situar al límite que va en el eje de las y en este punto. Aquí, digamos, para cuestiones visuales, el punto es 0,6 como un punto del plano, pero como solamente el eje de las y, este es el punto 6. Después se construye un épsilon, en este caso de radio 4, pero va a variar, y con la ayuda de este épsilon construimos un radio con centro en este punto y radio épsilon. Este círculo, esta circunferencia va a cortar en 2 puntos al eje Y. Este punto, que en realidad lo que le estamos haciendo es sumándole 4 a 6 para que me dé 10 y en este caso le restamos 4 y me da 2, que serían estos puntos. Dado el Y0, que sería L, hay un Y1 y un Y2. Entonces, lo que se está haciendo es construyendo un intervalo alrededor de 6, donde la longitud de este punto a este es 4, es épsilon, y de este punto a este. Ahora, aprovechando que la función es continua, entonces se pueden obtener la imagen inversa de este intervalo, que se obtiene de manera geométrica trazando este segmento y intersectándolo con la gráfica, y después se baja hasta encontrar este punto. Este punto vale 10. Y lo mismo se hace con este extremo. Este extremo se traza la recta horizontal al eje X, se intersecta con la gráfica y después se baja perpendicularmente para encontrar otro punto que es el 2. Entonces, este segmento naranja va a ser la imagen inversa de este segmento que tenemos aquí. Y entonces después, bueno, el L igual se encuentra su imagen inversa y en este caso es 6. Después el épsilon se empieza a hacer cada vez más pequeño y aquí se va viendo cuánto vale épsilon y cuánto vale delta. Y lo que observan los estudiantes es que el valor de épsilon y de delta siempre va a ser el mismo. Y bueno, de manera similar se hacen 4 ejemplos. Este es otro donde la función es menos 4x cuadrada más 18 y con imágenes inversas igualmente se construye este intervalo naranja, que es la imagen inversa de este intervalo, y se va viendo la relación. Y los estudiantes ven que en este caso, pues, la relación es 4:1. Bueno, y entonces rápidamente vamos a mostrar algunos de los resultados cuando se aplica esta actividad con este uso de software. Y por ejemplo, a este estudiante se le pide corroborar que este límite cuando x tiende a 6 de x es 6, y la demostración la hace bastante aceptable, toma un épsilon, después dice que delta es igual a épsilon tomado de la actividad, y después dice que si el x satisface esta desigualdad, entonces toma f de x, le quita l, sustituye el valor de 6, el valor de la función, y llega a que entonces f de x menos l. Hay un poco, falta aquí, digamos, un poquito de escritura más formal, pero ya el estudiante puede hacerlo. Otro estudiante diferente al anterior, en otro de los ejemplos, se pidió que demostrara que el límite cuando x tiende a menos 3 de x sobre 2 más 6 es igual a 9 medios. Entonces, él pone los datos muy ordenados, dice, esta es mi función,
mi punto donde quiero el límite es -3 y la propuesta de límites es 9 medios. Y entonces encuentra la relación, dice delta vale 2 épsilon, pone entonces la condición que cumple y después hace un desarrollo bastante aceptable y concluye que f de x menos L es menor que épsilon. Caso que no podían hacer como se mostró anteriormente. En otro de los ejemplos, que la función era menos 4x más 18, este estudiante también logra hacer la demostración formal y encuentra la relación de épsilon sobre 4 y lo prueba. Y bueno, después se les pregunta a los estudiantes que nuevamente que interpreten la definición. Entonces, por ejemplo, este estudiante dice que la definición del límite tiene 4 aspectos. Hay una función, hay un intervalo, hay un x0 en ese intervalo abierto. Dice que el límite pertenece a los reales, está de alguna manera como que diciendo que el límite existe, que hay que tomar un épsilon y un delta, y después hace las interpretaciones geométricas de estos conjuntos, y después con una representación gráfica da la idea. Entonces es un estudiante que mejoró mucho su imagen mental a raíz de la actividad. Otro estudiante también de alguna manera pone la definición formal, después la explica, habla de un intervalo, dice que a lo mejor no está definida la función en A, o sea, él sí está de alguna mente, digamos, checando que pudiera ser la función no continua, a pesar de que la actividad fue para funciones continuas, él logra visualizar que también eso vale para funciones no continuas, y entonces se habla de un acercamiento arbitrario, y algo importante en su escrito es que habla de un acercamiento por la izquierda como por la derecha, como que ve 2 límites laterales, y eso lo basa mucho en la forma dinámica en que se les presenta la actividad del límite. Y bueno, esto es por lo momento lo que teníamos preparado. Doctora, un comentario final. Micrófono. Utiliza la variación de representaciones también para esta secuencia didáctica. Y bueno, vemos que en este caso podemos hablar de la teoría de Duval, tanto como del concepto imagen que viene derivado de la propuesta de Toliviner, por ejemplo. Entonces, hay muchas cuestiones didácticas relacionadas que podemos abordar posteriormente. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces con esto concluimos nuestra participación. Este trabajo, una parte ya está publicado en una revista. Estamos haciendo una extensión de ese trabajo. Falta, por ejemplo, practicar más con quizás funciones cuadráticas, cúbicas, y también es importante mencionar que no todos los alumnos iban haciendo correctamente las actividades. Algunos desde el primer ejemplo ya pudieron hacer las demostraciones, otros tardaron hasta el tercer ejemplo para hacerlo, pero casi al final, el cuarto ejemplo, todo el mundo pudo aplicar muy bien la definición. Y cuando se les preguntó para ver la imagen mental que tenían del límite, todavía hay algunos estudiantes que les faltó expresar con más claridad sus ideas, posiblemente por el taller que fue de 4 horas, pero creemos que con más actividades podrían mejorar mucho su imagen mental. Eso es todo. Muchas gracias.